En 1953, Corea del Sur era uno de los países más pobres del planeta. La guerra le había dejado en ruinas. Apenas unos años antes, su población sobrevivía entre el hambre, la destrucción y la división de una nación partida en dos. En aquel entonces nadie habría apostado por ellos. Las potencias extranjeras los miraban con compasión, incluso con lástima. Era un país pequeño y con una larga historia de invasiones y sufrimiento. Corea del Sur parecía condenada al atraso. Pero, contra todo pronóstico, ese mismo país que en los años 50 dependía de la ayuda internacional, hoy compite con gigantes mundiales. Su capital, Seúl, se ha convertido en uno de los centros tecnológicos más avanzados del planeta. En apenas medio siglo, Corea del Sur pasó de la miseria a ser un símbolo de éxito, modernidad y disciplina. Pero, ¿cómo ocurrió algo así, que transformó a un país arrastrado por la guerra en una potencia tecnológica y cultural? Esta es la historia secreta detrás del llamado milagro coreano, una historia que no solo habla de progreso, sino también de sacrificio, de dolor, de represión y de soledad, porque detrás del brillo de sus rascacielos, detrás de los éxitos de sus empresas y de sus estrellas, existe un lado oscuro que casi nunca se cuenta. Para entender el milagro coreano, primero hay que mirar una etapa mucho más oscura, los años de dominación japonesa. Entre el 1910 y 1945, Corea dejó de existir como nación independiente. Japón la convirtió en una colonia, una extensión de su imperio. Durante más de 3 décadas, el pueblo coreano vivió bajo control militar, censura, explotación y un intento sistemático de borrar su identidad. Japón utilizó Corea como fuente de recursos y mano de obra barata. Miles de coreanos fueron obligados a trabajar en fábricas, minas o campos agrícolas destinados a abastecer al imperio japonés. Sin embargo, en medio de la represión, el espíritu nacional se mantuvo vivo. En secreto, los coreanos conservaron su lengua, su historia y su orgullo. Cuando la Segunda Guerra Mundial terminó y Japón se rindió, Corea por fin volvió a ser libre. Pero la independencia no trajo paz. El país se dividió entre norte y sur, y se quedó atrapado en las tensiones de la Guerra Fría. Y lo que vino después fue incluso peor. Apenas 5 años después de recuperar su independencia, Corea volvió a convertirse en un campo de batalla. Lo que empezó como una diferencia ideológica entre norte y sur se transformó en una de las guerras más sangrientas del siglo XX. En 1950, el ejército de Corea del Norte, apoyado por la Unión Soviética y China, cruzó el paralelo 38 con el objetivo de unificar la península bajo el comunismo. En cuestión de días, las tropas del norte tomaron casi todo el territorio surcoreano. Solo un pequeño rincón, alrededor de Busan, resistió la invasión. Estados Unidos, temeroso de que el comunismo se expandiera por Asia, intervino en nombre de las Naciones Unidas. Miles de soldados estadounidenses y aliados desembarcaron en Corea del Sur. Fue una guerra brutal, de invasiones, contraofensivas y destrucción total. Las cifras son casi imposibles de asimilar. Más de 2 millones de muertos, cientos de miles de huérfanos y un país reducido a cenizas. Cuando finalmente se firmó el armisticio en 1953, nada había cambiado en el mapa. El país seguía dividido en dos, separados por una frontera que aún hoy es una de las más tensas en el mundo. En medio de la pobreza y la desesperanza, comenzó a germinar algo, una generación de coreanos que no conocía la comodidad ni el privilegio. Sabían lo que era perderlo todo, y esa experiencia marcaría el carácter de toda una nación. En 1961, un militar llamado Park Chung-hee lideró un golpe de estado. Prometía orden, desarrollo y un futuro distinto. Muchos coreanos, cansados del caos, aceptaron su llegada al poder con la esperanza de que, al fin, alguien tomara el control. Park impulsó una visión clara: convertir a Corea del Sur en un país moderno, industrializado y autosuficiente. Durante su gobierno, el país vivió una transformación radical. Se lanzaron los planes quinquenales de desarrollo económico, inspirados en el modelo japonés. El Estado dirigía la economía con mano firme, decidiendo qué sectores impulsar. Así nacieron los chaebols, grandes conglomerados familiares como Samsung, Hyundai, LG o Daewoo, que recibieron apoyo directo del gobierno a cambio de resultados. Estas empresas se convirtieron en el motor del crecimiento coreano, levantando fábricas, carreteras, puertos y ciudades enteras. Park impulsó una cultura del sacrificio nacional. Se pedía a los trabajadores jornadas interminables, ahorro extremo y obediencia al Estado. El progreso era casi una religión. La pobreza comenzó a retroceder, la economía crecía a tasas impresionantes y el mundo empezó a mirar con sorpresa lo que llamaron el milagro del río Han. Pero detrás de ese milagro había sombras. Park gobernaba con puño de hierro. No había libertad de prensa, ni oposición política real. Cualquier crítica al régimen podía ser considerada una amenaza al progreso nacional. Aún así, muchos coreanos de aquella época lo recuerdan como un tiempo de orgullo. Por primera vez en siglos, el país caminaba hacia adelante con confianza. Park
representaba la disciplina, la austeridad y la idea de que, con esfuerzo colectivo, Corea podía renacer. Cuando fue asesinado en 1979, dejó un país muy distinto al que había encontrado. Corea del Sur ya no era una nación pobre ni dependiente de la ayuda exterior. Era un país industrial, competitivo y con una sociedad marcada por una ética de trabajo casi inquebrantable. Corea del Sur entró en una nueva etapa marcada por la incertidumbre. El país había logrado un desarrollo económico impresionante, pero seguía viviendo bajo gobiernos autoritarios. En los años 80, las calles se llenaron de protestas. Miles de estudiantes y trabajadores salieron a exigir democracia, derechos y el fin de la represión militar. Fueron años duros, con enfrentamientos, huelgas y muertes, pero la sociedad surcoreana ya no estaba dispuesta a retroceder. Finalmente, en 1987, el gobierno cedió ante la presión popular y convocó elecciones libres. Nacía así la República de Corea moderna. A partir de entonces, el crecimiento tomó una nueva dirección. Corea del Sur empezó a mirar hacia el mundo con una ambición renovada. En 1988, los Juegos Olímpicos de Seúl mostraron al planeta un país moderno, eficiente y orgulloso de su identidad. Fue su carta de presentación ante la comunidad internacional y marcó el inicio de su apertura global. Sin embargo, no todo fue perfecto. En 1997, la crisis financiera asiática golpeó con fuerza a la economía coreana. El país estuvo al borde del colapso y tuvo que recibir un rescate del Fondo Monetario Internacional. Pero incluso en ese momento, la respuesta del pueblo fue sorprendente. Miles de ciudadanos donaron joyas, dinero y objetos de valor para ayudar al Estado a pagar su deuda. Fue una muestra impresionante de unidad nacional, una de esas escenas que definen el carácter de una nación. La revolución digital transformó el país. Mientras gran parte del mundo aún se adaptaba a Internet, Corea del Sur ya lideraba en conectividad. Las grandes corporaciones, los chaebols, que habían nacido en los 60, se reinventaron para dominar el siglo XXI. Samsung se convirtió en el mayor fabricante de teléfonos inteligentes del planeta. LG lideró la electrónica de consumo. Hyundai y Kia se ganaron un lugar entre los gigantes del automóvil. La marca Made in Korea pasó de ser sinónimo de bajo costo a representar calidad, diseño y vanguardia. Pero mientras el mundo aplaudía su éxito económico, otro fenómeno comenzaba a elevar la influencia de Corea del Sur a un nivel completamente nuevo: su cultura. El país entendió que el poder ya no se medía solo en dinero o tecnología, sino también en capacidad de inspirar, emocionar y conectar con el mundo. Así nació el concepto de soft power, la habilidad de influir a través de la cultura, el entretenimiento y las ideas. Las series coreanas, los dramas televisivos y el cine empezaron a conquistar audiencias internacionales. Películas como Old Boy o Parásitos demostraron que Corea podía contar historias universales con una identidad única. Y luego llegó la explosión del K-pop. Grupos como BTS, Blackpink o EXO transformaron la música global. Sin embargo, detrás de todo este éxito empezaban a aparecer fisuras. La presión por mantener el ritmo de innovación, la competencia feroz en el mercado laboral y la obsesión por la perfección empezaban a pasar factura a la sociedad. Mientras las luces de Seúl brillaban cada vez más, muchas personas se sentían cada vez más solas, más cansadas y más vacías. A los ojos del mundo, Corea del Sur es un ejemplo de superación, pero dentro de sus fronteras la realidad es más compleja. El mismo sistema que llevó al país a la cima también ha generado una presión social enorme, una carrera sin fin en la que millones de personas sienten que nunca es suficiente. En Corea del Sur, la vida se ha convertido en una competencia constante. Desde la infancia, los estudiantes crecen con la idea de que su valor depende de sus notas, de su universidad y de su éxito profesional. Las jornadas de estudio son maratónicas. Muchos adolescentes pasan más de 12 horas al día entre clases, academias privadas y deberes. El fracaso escolar no se percibe como una oportunidad para aprender, sino como una vergüenza personal. Esta presión continúa en la vida adulta. En las oficinas, los empleados trabajan jornadas interminables. La cultura del esfuerzo, que en su momento fue la base del progreso nacional, se transformó en una carga que pocos pueden sostener. El resultado ha sido devastador en términos emocionales. Corea del Sur tiene una de las tasas de suicidio más altas del mundo, especialmente entre jóvenes y ancianos. Muchos viven solos, desconectados de sus familias y atrapados en una sociedad que valora la productividad más que el bienestar. Sin embargo, dentro de este panorama también hay señales de cambio. Cada vez más jóvenes están empezando a cuestionar el sistema, a buscar otras formas de vida y a priorizar la salud mental y el equilibrio sobre el éxito material. Hablan abiertamente de depresión, de terapia y de descanso. Es una generación que empieza a romper el silencio y a entender que el valor de una persona no puede medirse solo por sus logros. El país, que una vez reconstruyó sus ciudades, ahora enfrenta el desafío de reconstruir su alma.
Y aunque sigue siendo un símbolo mundial de progreso y modernidad, su mayor reto quizás no sea ni tecnológico ni económico, sino humano. La historia de Corea del Sur es una de las más impresionantes del siglo XX. En apenas una vida humana pasó de la guerra y la miseria a la modernidad más avanzada. Ningún otro país ha recorrido un camino tan difícil en tan poco tiempo. Su éxito es el resultado de una determinación colectiva, de una ética del trabajo casi heroica y de una visión nacional que apostó por el esfuerzo, la educación y la disciplina. Pero todo milagro tiene un precio. El milagro coreano no fue solo una historia de crecimiento, sino también de sacrificio, de generaciones que trabajaron sin descanso, que renunciaron a la libertad y a la vida personal para construir un futuro mejor. Un futuro que hoy brilla ante el mundo, pero que aún arrastra las cicatrices de ese esfuerzo desmedido. Porque al final, el verdadero éxito de una nación no se mide solo en cifras, sino en la felicidad de su gente. Y Corea del Sur, después de haber conquistado el futuro, todavía está aprendiendo a encontrar la paz consigo misma.